La primera película de terror fue creada en 1896 con la película L'Arrivée d'un train à Ciotel, producida por los hermanos Lumière. Película famosa por crear gran terror en la audiencia. Esta creyó que el tren en verdad saldría de la pantalla a arrollarlos. Entre las primeras películas que se pueden considerar formalmente de terror están Frankenstein, El Golem Hassan y El Fantasma de la Ópera. Un filme de gran importancia para este género fue Nosferatu, ya que fue la primera película en tratar tema de vampiros y se considera una obra maestra del cine alemán. Pero fue hasta los años 60 que el cine de terror dejó atrás los monstruos para realizar películas con bases más reales, como asesinos en serie o fenómenos paranormales, como posesiones y fantasmas. Películas como El bebé de Rosemary, Carnival of Souls y varias películas de Alfred Hitchcock, incluyendo su obra maestra, Psycho. Un filme importante durante los años 60 fue Blood Feast, hecha en 1963, la cual, aunque recibió terribles críticas, fue la primera película gore creada y rompió con muchos de los tabús sobre mostrar violencia gráfica y sangre durante una película. Pero fue hasta la década de los 70 que el cine de horror se popularizó y dejaron de realizarse con presupuestos bajos. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. En los años 70 fue la década de Carrie, The Omen, Jaws, Halloween y, por supuesto, el inigualable El Exorcista. That compels you. The power of Christ! Las películas de los 70 se caracterizan porque dejaron atrás los asesinos seriales y se enfocaron más en la familia. El miedo a que las personas con las que se convivía diariamente no fueran lo que tú creías. El miedo a que tu padre, en lugar de protegerte, intentara asesinarte. O el miedo de que tu hija inocente fuera poseída por un demonio. En los años 80 y 90, el cine de horror aprovechó los avances tecnológicos en efectos especiales y se crearon las películas como Alien y The Thing. La década del 2000 vio resurgir a los zombies gracias al miedo a la epidemia y a los ataques bioterroristas. George Romero, nacido en Nueva York en 1940, es uno de los directores más destacados del género de horror y tiene a su nombre grandes títulos como Night of the Living Dead, The Dawn of the Dead, y podría considerarse incluso a Romero como el padre de los zombies modernos. John Carpenter, también nacido en Nueva York, pero en 1948, es un destacado director de cine que, aunque ha tenido numerosos fracasos, ha dejado su huella en el cine de terror con Halloween, de 1978, y The Thing. Esta última es considerada una película de culto. Sir Alfred Joseph Hitchcock fue uno de los directores y productores de cine más importantes, no solo del género de horror y suspenso, sino del cine en general. Nacido en Leytonstone, Inglaterra, Hitchcock tuvo una carrera prolífica, con más de 50 películas. Fue pionero en muchas técnicas de grabación y también de narrativa, y es considerado el mejor director inglés que haya existido. Su película más famosa fue Psycho, un thriller de terror basado en una novela del mismo nombre, y está rankeada como una de las mejores películas de todos los tiempos. Jack Nicholson hizo una excelente actuación en la película The Shining. For some people, solitude and isolation can of itself become a problem.
con sus salvajes y expresivas cejas y su cabello desarreglado, nos hizo creer que en realidad Nicholson estaba loco. En ciertas escenas, sus ojos se vuelven blancos, algo relacionado también con personas psicóticas. El personaje que le tocó protagonizar es Jack Torrance, una persona con problemas de alcohol que se encuentra enojado todo el tiempo y no está muy conectado con su esposa e hijo. Anthony Hopkins es otro gran ejemplar en donde la línea entre el autor y el personaje desaparece, lo que hace que los espectadores no puedan diferenciar entre la fantasía y la realidad. Hello, Clarice. I've been in a state of hibernation. I need some action, Clarice. I need to come out of retirement and return to public life. I couldn't help noticing on the FBI's rather dull public website that I have been elevated to the more prestigious 10 most wanted list. Hopkins basó su legendario personaje Lecter en una tarántula y un cocodrilo, el cual aparecería en 3 películas: The Silence of Lambs, Hannibal y Red Dragon. Su actuación fue tan impresionante en Silence of Lambs que el Instituto Americano de Filme la considera el número 1 dentro de las películas de villanos. Oh, he's a monster. Pure psychopath. So rare to capture one alive. So close to the way you're going to catch him. Do you realize that? Oh, Clarice, your problem is you need to get more fun out of life. Linda Blair hizo una aparición a una muy temprana edad en una película que definiría su carrera profesional en El Exorcista. Linda tomó el papel de Regan, una pequeña niña que es poseída violentamente por un demonio. La edad no significó problema alguno y pudo interpretar excelentemente el papel de Regan, lo que le daría un premio como mejor actriz. Cronos, El Resplandor y El Exorcista son películas icónicas del género terror. Películas que causaron furor, controversia y mucho miedo. 3 filmes que destacan diferentes horrores y que aún así consiguieron un mismo objetivo: dejar a las personas sin sueño. Cronos, por ejemplo, película con la que Guillermo del Toro se graduaría, toma el tema de un miedo psicológico, el de morir y nunca haber deseado vivir para siempre. Grandes efectos, buena iluminación y un tema muy interesante para una película. Pero ¿por qué nos dan miedo estas películas? ¿Qué es lo que nos tratan de decir? Las películas de horror se han utilizado para hablar de temas oscuros y maduros a través de los años, temas que a veces se consideran como tabús. Se usan para explorar lo desconocido y lo que nunca nos atreveríamos a presenciar en la vida real. Estos temas pueden ser tan diferentes como controversiales. Podemos también ver El Resplandor, una película que nos lleva a dudar de las personas más cercanas a nosotros. Nos infunden el miedo de ser lastimados y la desesperación de no poder escapar. Película con temática original, grandes actores y un método de grabación que genera suspenso,
al igual que terror. Must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and killed his family with an axe. Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not gonna happen with me. That's right. La película relata la historia de un hombre que empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad a poco de llegar a un solitario hotel al que se había trasladado con su familia para ocuparse de la vigilancia y el mantenimiento durante el invierno. Paulatinamente, debido a la incomunicación, al insomnio, a sus propios fantasmas interiores y tal vez a la influencia maléfica del lugar, se verá inmerso en una espiral de violencia contra su mujer y su hijo, que a su vez parecen víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains. Here's Johnny. Finalmente analizaremos la controversial película del Exorcista. En ella vemos el miedo de lo desconocido, de lo que siempre hemos temido mencionar, pero aún así vimos la película. ¿Por qué? ¿Por qué, si estas películas toman temas tan aterradores, que no nos atrevemos ni de hablar de ellas, las seguimos viendo? Bueno, la respuesta es sencilla. Nos gusta la adrenalina. Nos gusta la adrenalina que nos causa la película. Nos gusta presenciar lo sobrenatural. Lo que nunca nos gustaría experimentar en la vida real, lo hacemos a través de los ojos de los personajes. Somos seres curiosos, que nos gusta experimentar cosas peligrosas. Pero claro, a través de los actores. El estreno de la película fue en la década de los 70s y sorprendentemente provocó una abrumadora aceptación por parte del público, pero también una gran crítica, que terminaron considerándola como una de las mejores películas de la historia de su género. La película obtuvo un total de 10 nominaciones para los premios Oscar y logró finalmente ganar 2. Se dice que una serie de acontecimientos extraños ocurrieron en el rodaje de la producción de la película. Sucesos como el incendio de los sets de producción. Esto provocó un retraso de filmación por 6 semanas. Varios rollos se velaron sin razón aparente. También se dice que murieron varios familiares de los actores, como el actor irlandés Jack McGowan. El director, Friedkin, tuvo incluso que llamar a un sacerdote para que le diera la bendición a todo el equipo de producción del filme. En el estreno, numerosos espectadores sufrieron de ataques nerviosos y los propietarios de las salas de exhibición decidieron, como reclamo publicitario, apostar en las puertas ambulancias con camillas y enfermeros para atender a los eventuales espectadores desmayados. I cast you out! Unclean spirit! Shove it up your ass. In the name of our Lord Jesus Christ! It is He who commands you! He who plunged heights of heaven to the depths of hell! Fuck him! Be gone! Fuck him, Garrus! From Fuck this him. creature of God the dead! To depart from the servant of God!